¿Qué fue el siglo V? El siglo V es el periodo de la historia que se extiende desde el 1 de enero del año 401 hasta el 31 de diciembre de 500 después de Cristo, según el calendario gregoriano. Durante este siglo finalizó la Edad Antigua y comenzó la Edad Media, de acuerdo con la periodización tradicional de la historia occidental. Históricamente este siglo se considera de transición entre la Antigüedad tardía y la temprana Edad Media. Fue un siglo marcado por la desarticulación del espacio mediterráneo a partir de las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano de Occidente. En el aspecto social, los documentos mencionan una sensación generalizada de incertidumbre, mientras que las excavaciones arqueológicas muestran movimientos de la población de las áreas rurales a las urbanas y entre distintas regiones. El cristianismo, que desde fines del siglo IV era la religión oficial de Roma, se extendió sobre las jurisdicciones administrativas romanas y asumió, a través de los obispos, la continuidad cultural del imperio. De ese modo, comenzó a forjarse la asociación entre cristiandad y romanidad que llevó a que, con el tiempo, el papado se constituyera en el legitimador de los emperadores que pretendían reunificar el imperio romano, como Carlomagno durante el Imperio Carolingio y Otón del Sacro Imperio Romano Germánico. Características del siglo V. Sucesivas oleadas de miembros de los pueblos bárbaros, solos, en familia o en grupos más grandes se fueron integrando en la sociedad romana. Al mismo tiempo, tribus completas invadieron amplios territorios, se instalaron dentro de las fronteras romanas y fundaron los reinos germánicos o reinos bárbaros. De la combinación de distintos aspectos de ambas culturas, se constituyó en Europa una nueva sociedad que se conoce como romano-germánica. En Europa, se desestructuró la antigua organización del espacio basada en el control de las ciudades sobre los territorios circundantes y se profundizó la ruralización de la sociedad. Como consecuencia se fortaleció el patronato rural que daría lugar, algunos siglos después, al feudalismo. La mayoría de los grupos bárbaros se cristianizaron. Esta circunstancia provocó una cierta modificación de las características del cristianismo, que se adaptó a la ruralización de la sociedad y a las costumbres germánicas. En Asia, el imperio de los hunos se extendió por la mayor parte de Asia Central llegando, al sur, hasta la India. En su avance sobre Europa, al mando de Atila, los hunos llegaron hasta el río Loire en Francia, donde fueron vencidos por una alianza romano-visigoda. En el subcontinente indio, alcanzó su máximo esplendor el Imperio Gupta. Este imperio, que fue uno de los más poderosos de la historia india, abarcaba también los actuales estados de Pakistán y Bangladesh. El intenso comercio con los territorios vecinos llevó a la expansión de la cultura india, incluyendo las religiones hinduista y budista, por todo el sudeste asiático. Este fue el primer siglo de la larga historia del Imperio Romano de Oriente como Estado autónomo. En China, durante buena parte de este siglo, el norte atravesó una etapa de disolución política que los historiadores llaman Período de los 16 Reinos. Hacia finales del siglo V, algunos de estos reinos consiguieron reunificarse bajo la dinastía Wei. Acontecimientos más importantes del siglo V. En 406, colapsó la frontera noroccidental del Imperio Romano de Occidente y hordas de suevos, elánuos y vándalos ingresaron en el territorio de Roma a través del río Rin que estaba congelado. Los suevos establecieron un reino independiente en la actual Galicia, España. En 418, los visigodos recibieron del emperador romano Honorio el territorio de la Galia, actualmente el sur de Francia, donde se instalaron como reino federado del Imperio Romano. De ese modo, quedó establecido uno de los primeros reinos bárbaros de Occidente cuya capital era Toulouse. En 438 se promulgó el Código Teodosiano que sería la base de toda la legislación romana durante los siglos posteriores. Se produjeron sucesivos saqueos de la ciudad de Roma, entre ellos uno en 410 por las tropas del Godó Alarico y otro en el 455 por los vándalos. En 451, los hunos fueron vencidos en Occidente por una alianza de romanos y visigodos en la batalla de los Campos Cataláunicos. A mediados del siglo, los anglosajones se instalaron en las Islas Británicas.
La caída de Rómulo Augustulo, en el 476, tuvo como consecuencia la disolución del Imperio Romano de Occidente. Entre 450 y 493, Irlanda fue cristianizada por San Patricio. Arte y cultura durante el siglo V. En Europa, el arte paleocristiano se caracterizó por unir las formas estilísticas clásicas romanas con la cosmovisión cristiana. Fue un arte caracterizado por su simbolismo. Al mismo tiempo, las manifestaciones de los pueblos germánicos que, a partir de las invasiones bárbaras, entraron en contacto con la cultura clásica y el cristianismo dieron lugar al arte germánico, caracterizado por el desarrollo de la orfebrería y el uso de símbolos célticos. En la India, estuvo vigente el arte greco-budista o greco-búdico surgido de la influencia de las formas griegas helenísticas llevadas a la India por las conquistas de Alejandro Magno sobre las representaciones propias del budismo. En arquitectura, se desarrolló el estilo Gupta, monumental y equilibrado al mismo tiempo. San Agustín de Hipona escribió La ciudad de Dios entre 412 y 426. Su pensamiento dominó la escena filosófica y religiosa durante gran parte de la Edad Media. Siglo V en América. En Mesoamérica floreció la civilización teotihuacana durante el período clásico temprano. En la península de Yucatán y en los estados actuales de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, alcanzó en ese siglo un importante desarrollo la cultura maya. En el actual territorio mexicano, se fundó la ciudad de Chichén Itzá. En el área andina el siglo V corresponde al primer periodo intermedio, caracterizado por la convivencia de importantes culturas como la Moche, la Vicus y la Nazca. Si te gustó este video de historia, suscríbete, dale me gusta y compártelo con los demás. Hasta la próxima.